Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todas. Como saben, vamos a presentar hoy el libro Canarismo sobre los nacionalistas y otras especies amenazadas, un libro editado por Ediciones Tamaimo, de la colección Alongue, y escrito por José Miguel Martín, su autor, que es licenciado en Filología Inglesa, graduado en Antropología Social y Cultural, y forma parte además de la Fundación Canaria Tamaimo y también de la Asociación Canarismo y Democracia. Este libro es una recopilación de artículos que ha ido escribiendo José Miguel entre octubre de 2020 y abril de 2022 y que ha organizado, ordenado de una manera que puedan ser entendidos todos estos artículos, y que ha hecho como cuatro bloques y cada uno de ellos con un resumen, ¿no? Para poner en contexto y explicar los artículos que el lector va a leer. Tiene una vocación divulgativa, como él explica, y además un compromiso, según el autor, de un nacionalista a su pesar, como él se define, y canarista por sentido común. Este libro forma parte de una trilogía que está en preparación, es decir, faltan todavía 2 volúmenes más por salir, dedicados al canarismo. Yo me quiero centrar primero en la primera parte de esta entrevista, en conocer bien este libro, para ya al final preguntarte por esas 2 próximas obras, ¿no? ¿Qué queda por conocer todavía del canarismo? Antes que nada quería comenzar por una pregunta básica que seguro que te han hecho todas estas semanas que llevas de presentaciones un montón de veces, pero creo que es necesaria para ponernos en contexto y comenzar todo desde la misma base, ¿no? Y saber de qué estamos hablando. ¿Qué es el canarismo? ¿Cómo lo defines tú, José Miguel? Muy buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias a todas y a todos por asistir. Gracias al Ayuntamiento de Galdar, que hace posible la realización de este acto y de esta grabación, porque en el fondo también vamos a hacer un programa, y gracias a ti, Paola, por prestarte desde el principio para estar aquí, digamos. Bien, el canarismo. ¿Qué es el canarismo? No me esperaba esta pregunta, ¿no? El canarismo, yo lo entiendo una doble vertiente. Creo que hay que entenderlo una doble vertiente. Y a veces no estoy seguro de si lo supe explicar bien, digamos, si fui lo suficientemente hábil a la hora de deslindar ambas caras del concepto a lo largo del libro. Creo que a ratos sí, pero otras veces no tanto. Primero hay que entenderlo como una categoría de análisis. El canarismo como una forma de ordenar el sistema de partidos de estricta obediencia canaria. Los partidos que tienen sus estructuras exclusivamente en las Islas Canarias. Pueden ser de ámbito municipal, pueden ser de ámbito insular o de ámbito suprainsular, porque a veces no abarcan el conjunto de la nación, no se podría decir de ámbito nacional, pero sí estamos presentes en varias islas. Digamos que en cuanto a ámbitos podemos incluirlos en esos distintos niveles. Pero además de una categoría de análisis, el canarismo también, y entiendo que eso, digamos, es la parte más peliaguda, la parte que a la gente no necesariamente le chirría, porque a alguna gente le ilusiona también, pero en cualquier caso sí entiendo que la parte más opinable es un proyecto político, de alguna manera, ¿no? Yo soy el que vengo defendiendo que ese proyecto político debe alcanzar cotas de integración y de unidad superiores a las que hemos tenido en los años pasados. Y, bueno, pues por ahí hay todo un debate, digamos, ¿no? Pero en principio, como definición básica, el canarismo es ese sistema de partidos que se asienta en torno a 2 grandes verdades, digamos, por llamarlas de alguna manera, que en el fondo son como muy generales y muy fáciles de comprender. Una primera, que es una voluntad de que todo lo que atañe a Canarias, todo lo que sucede en Canarias, sea decidido en Canarias y no fuera de Canarias. Eso yo creo que es un elemento constitutivo del canarismo como espacio. Y después, desde luego, también su tremenda diversidad, su tremenda pluralidad, heterogeneidad, tanto en los ejes, en el eje territorial, entre, digamos, las relaciones entre Canarias y España, como en el eje político, ideológico, ¿sí? Entre la izquierda y la derecha. Mira que el canarismo, tanto en un eje como en el otro, se desenvuelve en unos márgenes bastante amplios. Bueno, el canarismo no es un concepto nuevo, tú lo explicas en tu libro. No sé si en este libro tu intención era simplemente rescatar ese concepto, actualizarlo, redefinirlo.
Un poco todo. Desde luego, el canarismo no me lo invento yo. Yo la primera formulación que encuentro del canarismo está en, creo recordar, el 31 de diciembre de 1977, donde Pablo Ródenas, entonces secretario general del PUC, un partido canario como la transición, el Partido de Unificación Comunista de Canarias, habla del canarismo como un proyecto político, al calor de la constitución de una experiencia política, a mi juicio, de mucho interés, pero que apenas se conoce, que es el de la Unidad Popular del País Canario. La Unidad Popular del País Canario estuvo formada por tres partidos: el ya mencionado PUC, el Partido Socialista Canario, cuyo líder así más conocido fue Manuel Bermejo, y también César Rodríguez Paceres, por cierto, y también el Partido del País Canario, formado por, entre otros, Bernardo Cabrera, Juan Pedro Dávila y Victoriano Ríos, ¿no? En el PUC también estaba, además de Pablo Ródenas, por citar nombres conocidos, Paco Tobar, Francisco Tobar, ¿no? Bien, estamos hablando de una alianza de tres partidos bastante diferentes. Uno más radical de izquierda, bastante autodeterminista, otro más nacionalista de estilo clásico, de corte liberal en lo económico, progresista en lo social, y después un partido socialdemócrata, pero bueno, seguramente más socialdemócrata de lo que ahora entendemos por socialdemocracia. O sea, partidos bastante distintos, un nivel de heterogeneidad importante. Bien, ahí es donde se encuentra el primer uso del vocablo canarismo en el sentido político, claro. Yo lo que hago es, de alguna manera, rescatarlo, porque entiendo que es válido, es más válido que el nacionalismo, para referirme a lo que me quiero referir. Lo reviso, porque entiendo que debe ser revisado, y también propongo una actualización del término. Aquí los grandes partidos ahora mismo canaristas serían Nueva Canarias, Coalición Canaria, por lo menos los que más representación tienen en el electorado. Estos partidos se llaman a ellos mismos, se definen como nacionalistas, aunque Nueva Canarias, luego hablaremos de eso, ahora se hace llamar canarista, ¿no? Se define como canarista. ¿Por qué defienden que estos partidos no son nacionalistas como se han definido hasta ahora? Sí, ya no en el 93 cuando se constituye Coalición Canaria, sino en el 95 es cuando Coalición Canaria se define como nacionalista. Antes empleaba nada más que la fórmula partidos de estricta obediencia canaria. Como ustedes seguramente saben, venía conformada por 3-4 patas la Coalición Canaria de aquel entonces, ¿no? Las agrupaciones independientes de Canarias, que era de corte más liberal, centro-derecha más liberal, en un principio el CDS, después transformado en CCN, Centro Canario Nacionalista, y CAN, que era una especie de plataforma que aglutinaba a todas las izquierdas nacionalistas que había, o a muchas de las izquierdas nacionalistas que había hasta entonces. A mí me parece que usar en aquel momento el vocablo nacionalista fue un error. Se acabó imponiendo, yo creo que un poco por la inercia que traía la izquierda de atrás, que traía también un pensamiento a lo mejor un poco más, bueno, seguramente mucho más construido y más elaborado en torno al nacionalismo, y digamos que a ellos les pareció natural llamar a aquella criatura nacionalista. Pero pasa una cosa, pasan varias cosas, pero una primera para mí es fundamental. No puede haber nacionalismo sin proyecto de construcción nacional. Y Coalición Canaria nunca, como tal, ha tenido proyecto de construcción nacional. Por lo tanto, adjudicarle la característica o la categoría nacionalista es, como mínimo, confuso. Los propios partidos que venían o que se reclamaban de la izquierda nacionalista, de CAN, digamos, ¿no? En cuanto entraron en cotas de poder en el gobierno autónomo y demás, yo creo que fueron abandonando, en algunos casos muy rápidamente, porque pretensión de construcción nacional, y se pasaron a lo que yo defino que es como la tendencia mayoritaria, hegemónica dentro del canarismo, ¿no? Que es el autonomismo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el autonomismo. Yo digo que Coalición Canaria y Nueva Canaria son partidos fundamentalmente autonomistas, sin negar que hay personas ahí dentro, por supuesto, que son nacionalistas, pero sus políticas, sus proyectos, sus programas, sus metáforas, sus ideas son fundamentalmente autonomistas. Y después hay gente que es nacionalista, efectivamente, después hay insularistas, hay municipalistas, hay un poco de todo, pero son proyectos que son sobre todo autonomistas, defienden el Estado de las autonomías y en todo caso un encaje singular para Canarias en el Estado de las autonomías, una especie de autonomismo asimétrico, antes que un proyecto de construcción nacional que siempre va a buscar
trascender de alguna manera el modelo autonómico. Hay, en fin, modelos más rupturistas, modelos más pausados, pero siempre el horizonte se sitúa en más allá del Estado autonómico, ¿no? El canarismo durante los 70 y los 80 pudo ser, sobre todo, autodeterminista y nacionalista, e independentista, por cierto, pero ya desde mediados de los 80 y fundamentalmente desde el 93 en adelante es un canarismo particularmente y claramente autonomista. Y este mal uso de la palabra nacionalista por parte de estos partidos durante muchos años ha hecho que en Canarias entendamos mal el nacionalismo o no sepamos definirlo bien. Yo creo que sobre todo genera confusión y genera algunos efectos perversos. Además de que el vocablo nacionalismo en sí mismo tiene algunos contenidos muy discutibles. Es un término polisémico muy problemático. Pero el uso que hemos hecho de él en Canarias es todavía más problemático, puesto que se llama nacionalismo a algo que no ejerce el nacionalismo en puridad, sino que se dedica a desarrollar, que no digo que esté mal, y no lo digo ni muchísimo menos como crítica, cuidado, porque además yo creo que han hecho muchas cosas positivas, pero se dedica sobre todo a desarrollar el autogobierno, por cierto, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, sin nacionalismo y sin nada, ¿no? La idea que se traslada a la sociedad es que el nacionalismo ha estado no sé cuántos años en el poder, y el nacionalismo ha hecho esto, y el nacionalismo ha hecho lo otro. El nacionalismo canario ha hecho más bien poco porque no ha tenido apenas poder. Lo que ha hecho mucho es, desde luego, el autonomismo. Y mientras no empecemos a llamar las cosas por su nombre, es difícil que haya algo parecido al nacionalismo, si es que interesa y conviene que haya algo parecido al nacionalismo, porque eso creo que está por discutir también. Bueno, dices que Coalición Canaria y Nueva Canaria son partidos principalmente autonomistas, más que nacionalistas. ¿Quiere decir esto que el autonomismo es la fórmula que, bueno, más votada, sí, dentro del canarismo por los canarios, pero es también la más aceptada por ellos? ¿Sabemos los canarios que estamos votando autonomismo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque la gente, aunque use la palabra nacionalismo, yo creo que ellos, todos en la sociedad, digamos, de una manera intuitiva, sabemos que eso no es como el nacionalismo que vemos en otros sitios, en el País Vasco, en Cataluña, que son siempre como los referentes primeros que se nombran, ¿no? Pero bueno, también podemos hablar del Quebec, de Irlanda, de Escocia, de Flandes, de Córcega. El nacionalismo es otra cosa, ¿no? Yo creo que aquí la gente, aunque usa la palabra nacionalista de una manera así como muy descuidada, usamos, ¿no? Intuitivamente sabe que es otra cosa. Yo creo que el autonomismo es mayoría dentro del canarismo y también dentro del sucursalismo, porque en fin, no nos olvidemos de que tanto el PP como el PSOE, los partidos sucursalistas, son también partidos autonomistas. Es verdad que no hacen un especial énfasis en el desarrollo de la autonomía y el autogobierno y demás, pero desde luego no diría yo que son fuerzas que están en contra de la autonomía, ni mucho menos, ¿no? O sea que sí, yo creo que mayoritariamente esta sociedad es autonomista y la clase política actual, dentro y fuera del canarismo, lo sabe y va en esa corriente, digamos. Bueno, y una de las ideas principales que desarrollas en el libro es el Partido de Amplio Espectro Canario. ¿En qué consiste esta idea? Pues esa es una idea que yo mismo me he visto obligado a matizar, ¿no? Porque en un principio la situé casi como un santo grial que había que buscar, ¿no? Ese partido donde todos nos íbamos a unir y todos íbamos a estar unidos y íbamos a empujar todos en la misma dirección y demás. Yo, que sigo defendiendo la unidad, soy un convencido de que tenemos que alcanzar mayores cotas de integración y de unidad, ahora mismo matizaría esa idea. Por varias razones. Una, porque la veo poco realizable en el corto y medio plazo. Y otra, porque en un país como el nuestro, bueno, somos un archipiélago, con tantas familias, tendencias, partidos, en fin, tantos liderazgos, la cuestión territorial ahí siempre, digamos que interviniendo en todas las tensiones y conflictos y demás, quizás una fórmula de un partido único no sea la más adecuada y haría falta algo más de estilo confederal, digamos, de confederación de organizaciones que llegaran a acuerdos razonables respetando los equilibrios territoriales, generacionales, ideológicos y buscando las complementariedades también generacionales, territoriales e ideológicas para formar esa
cosa, ese ente político que, claro, eso sí, tiene que desembocar de alguna manera en una sola papeleta para que la sociedad no se confunda, ¿no? Pero una sola papeleta para elecciones generales, por ejemplo, también para autonómicas, para cabildos, para... ¿cómo sería? Estamos hablando de que, bueno, todo este panorama es como muy complejo y difícil, pero de que quizás en la línea de avanzar y en la línea de facilitar podemos pensar en distintos escenarios y en fórmulas multinivel, digamos. La fórmula que se emplee ante Madrid, a lo mejor, debe ser bastante más cerrada, si se quiere, tiene que tener un nivel, un grado de cohesión mayor que la fórmula que se haya que emplear en el municipio X. A lo mejor en el municipio X todavía no se dan las condiciones para que las fuerzas canaristas puedan ir unidas y van a tener que competir en las elecciones, quiero decir. Pero eso no obsta para que se pueda llegar a, primero que nada, una competición virtuosa, porque eso me parece clave, quiero decir que tiene que haber cierto juego limpio y demás, ¿no? Y pactos postelectorales, incluso una especie de acuerdo no escrito de decir, oye, saquemos lo que saquemos, nosotros siempre vamos a priorizar que haya un alcalde o una alcaldesa del canarismo, ¿no? Puede haber también coaliciones, el partido X, bueno, CC-NC o NC-CC, como sea en la circunscripción correspondiente. Puede haber alianzas canaristas de base insular, por ejemplo, estoy pensando ahora en islas como El Hierro, Fuerteventura, donde a lo mejor ninguna fuerza renuncia a sus siglas, ni hay una sopa de siglas, sino que van juntos a una especie de alianza canarista en El Hierro, alianza canarista en Fuerteventura. Quiero decir, las formas pueden ser muchas, con que vayan en la misma dirección de alcanzar niveles de unidad, de cohesión, de integración, o también, ¿por qué no?, de colaboración, de cooperación. Yo me daría por satisfecho, porque en el corto plazo creo que no podemos esperar mucho más todavía. Pero las dificultades son varias, tú nombrabas eso, la división que tienen las islas, que ya eso sería complejo, ¿no? Las diferentes sensibilidades de cada isla, pero también el unir, como planteas, creo, ¿no? Independentistas, nacionalistas, autonomistas, regionalistas, insularistas, todos en esa papeleta también es complejo, porque son sensibilidades y objetivos diferentes entre ellos, ¿no? Sí, pero fíjate que de las dos transversalidades que yo creo que debe tratar de alguna manera siempre atacar el canarismo, esa es la menos compleja. Porque en Canarias, en la medida en que yo digo que esta sociedad no es nacionalista y no hay un nacionalismo fuerte, no hay debate sobre la cuestión nacional canaria, no hay, esa sería la parte positiva, no hay unas fronteras terribles entre gente que es nacionalista y gente que es autonomista y gente que es insularista. En todos los partidos canaristas, yo conozco a gente en todos los partidos canaristas, tú hablas con ellos y te dicen que ya eso se da, de hecho, y se ha dado siempre. Siempre habrá quien quiera ir más allá, que a lo mejor es independentista y está dentro de coalición o dentro de Nueva Canarias, y siempre habrá quienes, digamos, piensen que, por ejemplo, el Estado de las Autonomías es el mejor de los estados posibles, la mejor fórmula posible para Canarias, y que lo que hay que hacer es pelear siempre por el REF, los presupuestos, el IGIC, la financiación y demás. Entonces, esa transversalidad ya se da de modo natural, para bien o para mal. Creo que a lo mejor hay que hacer de defecto virtud. En la medida en que no hay debate sobre la cuestión nacional, no hay grandes fronteras tampoco entre todas estas familias. De una forma natural, más o menos cooperan. Donde yo veo más problemas, pero no es un problema irresoluble tampoco, es en la otra transversalidad, en la transversalidad ideológica, en el eje izquierda-derecha. Porque ahí se ha observado una cierta tendencia a, uno, el encastillamiento en unas posiciones que la gente las acaba por hacer, digamos, su seña de identidad casi, ¿no? Cuando a lo mejor observas las políticas concretas que hacen y no son tan fortaleza, digamos, ¿no? Y por otro lado, también pienso que hay muchos prejuicios y la mirada hacia el otro, digamos, es todavía está demasiado viciada, ¿no? Yo defino en algún momento en el libro la transversalidad como la necesidad de comprender que uno no tiene siempre la razón, que tu partido no siempre está en lo correcto, que no tienes todas las soluciones a todos los problemas, tú y tus compañeros dentro de tus filas, que a lo mejor el otro también tiene razón o tiene parte de la razón y puede tener parte de las soluciones también.
y eso te puede ayudar a establecer un clima de confianza desde que cooperar. Y además, yo en este libro obviamente no he metido nada más que en el tema del canarismo, pero quiero decir, yo cuestionaría también buena parte de esas categorías que la gente se autoasigna, porque los partidos son muy hábiles a la hora de hacer relatos, ¿no? De decir, no, pues nosotros somos los no sé cuántos, lo que sea, progresistas, liberales, demócratas cristianos, lo que sea y demás. Pero eso, muchas veces, más que decir algo del propio partido, lo que hace es, la función que tiene esa categoría es la de cohesionar al grupo de puertas adentro. Pero después tú observas las políticas y no hay tanta diferencia, y sobre todo si bajas a determinados niveles, por ejemplo, el nivel municipal, y tú descubres que ahí muchas veces las diferencias son más de carácter personal, de talante, de otro tipo, ¿no? Más que realmente ideológicas. Pero al final sí que tienen que decidir en la política si hacen políticas, más allá de los objetivos canarios, que yo creo que todos pueden estar más o menos de acuerdo en lo que quieren solicitar en Madrid, por ejemplo, ¿no? Lo que quieren defender en Madrid. Al hacer políticas sí que hay que elegir entre si son políticas más liberales o son políticas más sociales, eso. Sí, no cabe duda. Lo que digo es que eso no es inmutable tampoco. Por ejemplo, uno de los terrenos donde más controversia suele haber, que es el asunto de la fiscalidad, ¿no? A día de hoy, Nueva Canarias defiende bueno, no tocar el asunto de los impuestos, ¿no? Ni subirlos ni bajarlos, y en todo caso, digamos que hacer ayudas puntuales a sectores que lo necesiten especialmente, ¿no? Coalición Canaria defiende una bajada, creo que es del 5% del IGIC, una bajada mínima. Pero es que Coalición Canaria en el 2010, quiero recordar, siendo Paulino Rivero presidente, no me quiero equivocar, pero bueno, sé que el escenario desde luego era el de la crisis del 2008. Lo que hizo según llegó al gobierno fue subir el IGIC del 5 al 7%. Y todo esto en la misma sigla, con Coalición Canaria, digamos, ¿no? Y cuando uno examina y ve las cosas con perspectiva y demás, y dice, bueno, pues es que echas un poquito para atrás en el tiempo y es que todos estaban bajo la misma sigla. Y todos lograban, de una manera u otra, llegar a elementos de consenso, ¿no? Porque esta idea de que Coalición, un poco menos que es de ultraderecha y Nueva Canarias es de ultraizquierda, es una idea, en fin, bastante simple, bastante maniquea, de buenos y malos, blancos y negros, que yo creo que no ayuda en nada a comprender lo que está pasando en el sistema de partidos, ¿no? Creo que no son tantas las diferencias. Bueno, después está también, hombre, yo veo más diferencias quizás de las que ves tú. Es verdad que tú tienes más recorrido, has estudiado el tema, has estudiado estos partidos durante mucho tiempo, pero por ejemplo, a la hora de decidir si quieres apostar más por sanidad concertada que por sanidad pública, lo mismo con educación, políticas de vivienda, más sociales, menos sociales, más ayudas, menos ayudas. Yo creo que eso tiene un componente ideológico fuerte, ¿no? A lo mejor es verdad que no has visto tú tantas diferencias en estos, bueno, hablamos de estos dos partidos porque son los que han estado gobernando, ¿no? Los últimos años. No, esos son las áreas, digamos, donde más contenido ideológico puede haber, ¿no? Qué duda cabe. Lo que yo digo es que la política de Coalición Canaria, porque es a quien siempre se les acusa, digamos, ¿no? De ser más liberal y demás, la política de Coalición Canaria durante mucho tiempo, en todas esas áreas, fue una política bastante socialdemócrata, si se quiere, para entenderlo. Digamos, fue una política liberal, una política de intervención de las administraciones públicas a favor del bienestar general con una orientación redistributiva. Eso con las siglas de Coalición Canaria. Estaba integrada en Nueva Canarias, ¿no? En ese momento. Estaba integrada en ese momento, sí, pero después también. Cuidado, después también. Pero es verdad que, como nada es inmutable, Coalición Canaria, yo sí diría que en los últimos años se ha ido colocando más hacia la derecha en la medida en que Nueva Canarias ha ocupado un espacio que ellos entienden que les corresponde, y bueno, sí, de alguna manera les corresponde efectivamente, hacia la izquierda, ¿sí? Pero no es verdad que estas sean verdades irreconciliables, que no se puedan de alguna manera sintetizar y confluir en un proyecto de carácter, sino único, más cohesionado del que ahora existe. Porque uno va a municipios que gobierna Coalición Canaria, en fin, todas las islas, ¿no? Y municipios donde gobierna Nueva Canaria, siempre hablamos de estos dos partidos, claro.
o candidaturas independientes que también pertenecen al canarismo, y le cuesta diferenciar a quién pertenece cada municipio, qué partido gobierna en cada municipio. O sea que las medidas pueden, los proyectos pueden diferenciarse a lo mejor más en el nivel de legislativo, del gobierno de Canarias, digamos, del Parlamento y del gobierno ejecutivo, pero después en el plano de la gestión municipal yo creo que la cosa es bastante diferente. Entonces, en esta definición de canarismo de la que hemos estado hablando, Coalición Canaria desde su fundación en el 1993 sería esa experiencia canarista, la única experiencia canarista que hemos tenido, tal como la define, y la experiencia a repetir, digamos. No exactamente. Yo lo que digo es que, pensando en el canarismo transversal, porque yo siempre que hablo de canarismo, hablo de canarismo transversal, un canarismo que sea capaz de aunar distintas diferencias, distintas tendencias ideológicas y que pueda abarcar a lo mejor el 30% de la sociedad, es en eso en lo que estoy pensando. Digamos que lo más parecido a ese partido de amplio espectro, que probablemente nunca existirá del todo, fue desde luego la Coalición Canaria de 1993. Ahora también te digo una cosa, igual que me parece un poco fuera de onda pretender repetir la UPC, que responde a unas coordenadas y un contexto histórico muy determinado, seguramente repetir la Coalición Canaria de 1993 tampoco tenga ningún sentido, porque también era un contexto y unas coordenadas y unos actores distintos, ¿no? Y han pasado ya 30 años y quizás debamos ir a otra cosa, que todavía no sabemos exactamente cómo es. Pero yo sí pienso que el valor que hay que conservar de aquella experiencia es la transversalidad. A mí un canarismo que se sitúe por voluntad propia, por superioridad moral o por lo que considere en el lado izquierdo, exclusivamente en el lado izquierdo del tablero, me parece que es poco útil para la izquierda y para Canarias. En vez de tratar de arrastrar a toda la sociedad hacia la izquierda, yo creo que los canaristas tenemos que ir hacia el centro, la centralidad, mejor dicho, que es donde está la sociedad canaria, que es una sociedad poco amiga de los sobresaltos y de las rupturas y de los radicalismos, ¿sí? Tenemos que ir ahí y desde ahí, en todo caso, trabajar por ideas y valores y principios que yo no sé si son de izquierda o pueden ser de más gente. Yo preferiría que fueran de más gente. El medio ambiente, la sostenibilidad, la igualdad de género, el cuidado de las personas mayores, de los niños, una educación gratuita, pública, con contenidos canarios, enraizada en Canarias. Yo no creo que eso sean cosas exclusivamente para la gente de izquierda, yo creo que eso son cosas para la sociedad en su conjunto. Y si la transversalidad, como has dicho, fue una de las fortalezas de esa experiencia de Coalición Canaria, ¿cuál fue su debilidad? Porque, bueno, el proyecto está claro que duró y funcionó bien durante varias décadas, ¿no? Sigue funcionando, a lo mejor no tan exitosamente como hasta hace unos años. ¿Cuál ha sido el error de Coalición Canaria? ¿O era un proyecto que tenía que agotarse tarde o temprano? Bueno, no sé si tiene que agotarse o no, pero desde luego yo sí creo que hubo errores a la hora de gestionar la tremenda diversidad y la tremenda pluralidad, los equilibrios a los que hacía alusión antes, ¿no? Los equilibrios y las complementariedades que tiene que haber en un proyecto así. Porque o hay esa mirada inteligente y generosa, capaz de llegar a acuerdos, consensos, ceder aquí, avanzar allá, o efectivamente un proyecto así acaba por tener serios problemas. No puedes pretender ganarlo todo siempre y que el otro no gane nada, ganar en el sentido, digamos, ideológico, y no puedes pretender tampoco, diría yo, que en un país como el nuestro tan complejo todo el mundo gire en torno a ti. Es obvio que Tenerife y Gran Canaria son las islas más pobladas y siempre serán islas muy importantes en el concierto de islas, ¿no? Pero creo que el canarismo pudo haber hecho más por distribuir el poder de una manera más equitativa. Sigue habiendo todavía demasiadas diferencias entre las islas no capitalinas y Gran Canaria y Tenerife, desde mi punto de vista. Bueno, el expresidente Paulino Rivero, de Coalición Canaria, lleva varios artículos de opinión, que seguramente has leído en prensa, abogando por esa unión del canarismo, ¿no? Él ha adoptado ese término del canarismo. Ha llegado a advertir incluso de que si el canarismo no se une, corre el riesgo de desaparecer. Tú mismo subtitulas tu libro como Nacionalismo y otras especies en peligro de extinción. No sé si opinas lo mismo, que corre el peligro el canarismo de desaparecer y
bueno, ¿qué opinas de estas palabras? Si crees que si no se une puede ser el final. Yo fui menos drástico que tú y son especies amenazadas, no en peligro de extinción, ¿no? Pero bueno, se podría haber llamado así también. Bueno, eso es una pequeña broma que hago yo en el subtítulo, diciendo que, bueno, que las especies estas están amenazadas, los autonomistas, los nacionalistas, los municipalistas y demás. Pero no digo en ningún momento de qué amenazas estoy hablando, a qué amenazas me refiero. Las amenazas muchas veces pueden venir desde dentro. Un proyecto político que no tiene capacidad de reflexión sobre su propio proyecto, que no se renueva, que no se regenera, que no es capaz de cuestionarse y, en fin, ese proyecto yo creo que tiene serios problemas, porque la propia inercia va a hacer que se te agote tu impulso inicial, ¿no? Yo tampoco soy tan drástico como Paulino Rivero. Yo creo que siempre habrá aquí, aunque no sé si siempre, pero durante muchos años habrá aquí siempre un tercer espacio, que no será el de la socialdemocracia española ni el del conservadurismo español, que serán fuerzas canarias, digamos, ¿no? Podemos, en fin, mirar para otro lado y hacer como que esto no va con nosotros y que esas fuerzas, pues bueno, pues cada una que se busque la vida y vayan languideciendo, y fuimos el 41, 42%, creo recordar, ahora vamos por el 30%, dentro de 5 años así, si somos el 25, el 24 y más, y nos da igual, y bueno, si vamos por ese camino, aquí habrá en algún momento un panorama electoral donde estarán el PP, el PSOE y poco más, ¿no? O podemos, que es lo que yo propongo, asumir esto como un proyecto colectivo de todas las personas que creemos en Canarias y lanzarnos a la tarea de revisarlo, de criticarlo donde haya que criticarlo, de imaginarlo, de repensarlo y de dotarlo de un poco más de consistencia teórica y consistencia ideológica, porque Paulino Rivero, el presidente Paulino Rivero, tiene la tendencia a ver siempre casi todo en clave electoral, ¿no? Que también es necesario, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que hay que manejar otras claves también. Entonces, la unión electoral por sí sola puede garantizar unos determinados resultados electorales, pero no necesariamente va a garantizar que este espacio se regenere y reilusione a una parte importante de la sociedad y sea un proyecto seductor, digamos, y sobre todo que recupere la centralidad hegemónica que tuvo y perdió. Pero no solo para gestionar, sino para construir el país canario, que es lo que tiene que hacer el canarismo. ¿Y las amenazas del canarismo son más internas, son externas, ambas? Y en caso de ser ambas, ¿cuáles son más peligrosas? Bueno, hay de todo tipo, ¿no? O sea, ya las internas, digamos, las mencioné, ¿no? Además del fuego amigo, ¿no? Que yo creo que las personas que están en partidos políticos sabrán a lo que me refiero, ¿no? A veces ve uno comportamientos entre los partidos y dentro de los propios partidos que dices tú, bueno, pues, en fin, con estos mimbres no sé yo a dónde vamos a llegar, ¿no? Y después las amenazas externas pues también están ahí, ¿cómo no? Quiero decir, uno tiene que saber que igual que existe el canarismo, existe el españolismo, existe el sucursalismo, que no está nada interesado en que el canarismo se dote de más sustancia, se articule, se organice, gane fuerza, gane presencia, sino prefiere que esté, digamos así, dividido, fragmentado y en todo caso que sea la muleta necesaria en determinados contextos para avanzar hacia ese paisaje electoral que a algunos les gustaría, ¿no? Que esto fuera una cosa PSOE, PP y dos amigos invitados, ¿no? Entonces las amenazas son muchas y el problema del canarismo es que las tiene que combatir todas, ¿no? Pasa un poco como con las elecciones, todas al mismo tiempo. Pasa un poco como con las elecciones, ¿no? Que el canarismo tiene, como está desunido, está fragmentado y está peleado, tiene que competir entre sí mismo y después contra todos los demás también, ¿no? Y entonces, y además, como al canarismo le exigimos más, porque son nuestra gente, son los de aquí, son nuestros partidos, lo que hemos construido a lo largo de los años, les exigimos que sus programas no sean meras copias de Madrid, que les manden de Madrid. Eso se conformará la gente que está en los partidos sucursalistas, pero nosotros no nos podemos conformar con eso. Luego el trabajo es todavía mayor. O sea que las amenazas son muchas, pero a mí me parece que el canarismo, si en algo ha fallado, es en no creerse que su tarea es no solo gestionar la autonomía, sino construir el país canario y sobre todo, o también, en no haber constituido en estos 30 y pico años de, bueno, 30 y pico, no 30, años de
de presencia institucional fuerte, espacios de pensamiento, think tanks, institutos de pensamiento y análisis estratégico. Quiero decir, no hay nada de eso. Los partidos están nada más que en las instituciones y poco más. Y yo creo que eso sí que es un grave déficit, una amenaza. Bueno, hace poco, no sé si eso puede ser un ejemplo, Coalición Canaria inició una especie de universidad de verano, ¿no? Que pretende ser una especie de think tank, ¿no? Bueno, yo por think tank entiendo otra cosa. Hicieron una jornada que llamaron Universidad de Verano. Bienvenidas sean las jornadas, bienvenidas todas las jornadas que organizan todos los partidos, son bienvenidas. Pero cuidado, yo tengo que, en fin, hacerles una crítica amistosa a la gente de Coalición Canaria, a los amigos y amigas de Coalición Canaria, porque el pensamiento canario no nos lo van a hacer los de fuera. El pensamiento canario lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que contar con la gente de la academia o pensadores, analistas, en fin, de Canarias, que sea capaz de comprometerse con la construcción de ese pensamiento. Unas jornadas, sean esas, sean las que sean, no puede ser, o no debieran ser desde mi punto de vista, traer ponentes lumbreras, acaban las jornadas, se van los ponentes y ya no queda más, ya hasta el año que viene, ¿no? Insisto que esto no solo es este ejemplo que tú me comentas ahora, ¿no? Creo que es algo que por desgracia está muy extendido también en el mundo de la sociedad civil y demás, jornadas de no sé qué, no sé cuánto. Se traen un tipo de Madrid o de Barcelona que sabe mucho, viene aquí, da la charla, lo pasean un poco por las carteras y demás, se va y hasta la próxima. No, yo estoy pensando en otra cosa, más sostenida en el tiempo y sobre todo un producto que sea un producto del país.